buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. La justicia italiana desestimó el pedido de prisión para el ex agente de inteligencia Jorge Néstor Trócoli y para otros 12 exfuncionarios de la dictadura. Ustedes saben que se sustanciaba hoy una etapa muy importante en un juicio en Roma, luego de profundas investigaciones y sucesivas declaraciones de distintos testigos que durante el tiempo en el que se instrumentó esta causa fueron a participar. Se esperaba entonces que hoy la justicia hablara en Roma. Así lo ha hecho. El único procesado de esta causa es el ex canciller Juan Carlos Blanco. Es información que está compartiendo Radio Uruguay, quien además tiene una corresponsal enviada hacia Roma, que es la colega Mónica de León. En instantes estaremos contactando directamente con ella. La lista de los uruguayos que estaban enfrentando este juicio está integrada, según consigna subrayado, por Jorge Alberto Silveira, Ernesto Avelino Ramas, Ricardo José Medina, Gilberto Valentín Vázquez Vicio, Luis Alfredo Maurente, José Felipe Sande, José Horacio Gabazo, José Ricardo Arab, Juan Carlos Larcebó, Ernesto Soca, Juan Carlos Blanco, Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, el propio Jorge Trócoli y Pedro Antonio Mato Narbondo. Los últimos tres, Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, Jorge Trócoli y Pedro Antonio Mato Narbondo, nunca estuvieron presos, y Ricardo Medina, según informa subrayado, se encuentra recluido en Argentina. Recordamos además que en este día de la fecha no solo se expedía este tribunal en Roma acerca de esta circunstancia que involucraba a estos militares uruguayos, sino también a algunos chilenos, a otros peruanos y a otros bolivianos. El caso involucró a 14 uruguayos, 4 peruanos, 7 chilenos y 2 bolivianos. Y subrayado amplía, el fallo es apelable. Hoy, consultada por subrayado más temprano, la ex fiscal Mirta Giance, que es integrante de nuestra organización de derechos humanos y que está allí en representación de la misma, dijo: en el caso de que hubiera sentencia condenatoria, sería importantísimo. No es esta la situación. Estamos diciendo que el titular de esta nota es que el señor Trócoli fue absuelto en Italia por el Plan Cóndor y sí fue procesado el ex canciller Juan Carlos Blanco. Vuelvo a declaraciones que obtuvo subrayado de la doctora Mirta Giance, debí decir. Además, en el día de hoy concurrió la Secretaría de la Presidencia, ha dicho Giance, y el presidente del Tribunal de Roma. Muchas autoridades italianas se hicieron presentes. También el embajador de Chile, el embajador de Uruguay, el vicepresidente de Uruguay. Muchas autoridades están respaldando, habría declarado la exfiscal, ha subrayado. Nos parece muy importante esa presencia. Si bien ellos no influyen en el Poder Judicial, es muy importante para Italia dar una señal en este juicio. La portada de subrayado que tiene esta noticia de la que estoy extractando para ustedes información agrega: el caso específico de Jorge Trócoli toma particular relevancia porque es el que está en libertad. No ha sido juzgado e Italia tiene, según planteaba Giance, la obligación jurídica de juzgarlo. Una sentencia que lo condene sería para nosotros muy trascendente, habría declarado Giance. En caso de que el resultado no sea favorable, igual cabe la apelación. Esa es la situación en este momento.
Palabras de la doctora Guiance, de alguna manera hacían lugar a los dos escenarios posibles. El escenario del procesamiento, concretamente en el caso Trócoli, o el otro escenario, que es el que sí se está dando, y dejaba planteada la puerta de la apelación. Como ustedes ven, estamos compartiendo imágenes que nos están aportando nuestros compañeros de Subrayado y por ahora estamos generando contactos de manera interna. Podemos compartir con ustedes solamente el titular. En este momento, el señor vicepresidente de la República, Raúl Sendic, está contactando con los colegas que sí están allí presentes. Se está evaluando esta situación y compartiendo la información al respecto. Apenas podamos tener una línea directa, estaremos ampliando esto que a modo de titular compartimos con ustedes para comenzar este encuentro aquí en la tarde en casa. Vamos a compartir con ustedes entrevistas a lo largo de nuestro programa y la primera de ellas puede ser un contacto telefónico con el señor ministro interino de Ordenamiento Territorial y Vivienda, invertí los términos. Estaremos en contacto con Jorge Rux porque ustedes saben esa fiesta electrónica convocada en Maldonado por la empresa Corona con la anuencia de la Intendencia Departamental que consideraba que el daño que podía originar era un daño controlado, motivó que por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente se generara un nuevo protocolo para situaciones como esta. Tan importante parecen ser las decisiones que quiere tomar el Poder Ejecutivo que se habla de la configuración de un posible delito, es decir, un daño de índole ambiental. No sería una pena, no se podría contrarrestar con una multa, sino que ya estaría unos escalones más arriba a la hora de la responsabilidad y podría llegar a considerarse delito. Ya está adelantada la redacción de este decreto. Le agradecemos al ministro en ejercicio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jorge Rux, por compartir con nosotros la tarde en casa. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo le va, Rux? Muy bien, a las órdenes. Muchas gracias, ministro. Le agradecemos este contacto. Decíamos que de alguna manera ha habido prontitud por parte de la cartera para generar un documento que puede convertirse en ley. Bueno, exactamente. Lo que se ha hecho por parte del Ministerio ya es tomar en consideración avances que se han venido dando en los últimos años, mostrando, digamos, la necesidad de complementar la normativa nacional con los aspectos que tienen que ver con los delitos contra el medio ambiente. Y en ese sentido, el Ministerio, ya en el mes de junio del año pasado, firmó un memorándum de entendimiento con la Fiscalía de la Nación y se conformó un grupo de trabajo con personal de la Fiscalía y personal de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Bien. Y bueno, sobre esa base se preparó un proyecto de ley, ¿verdad? Bien. Vale la pena decir que usted habría declarado a Radio Uruguay, es la segunda vez que la citamos en el día de hoy, que las denuncias medioambientales aumentaron sustancialmente por parte de la población, por parte de organismos. Parece haber más conciencia al respecto. Bueno, justamente es una de las cosas que nosotros hacemos notar, el hecho de la mayor conciencia en la sociedad de la importancia de los temas ambientales. Muchas veces esos temas de conciencia van unidos también a los procesos de desarrollo, ¿no? En la medida que se intensifica el desarrollo, muchas veces se hace a expensas del medio ambiente y en esos casos evidentemente se afectan situaciones individuales o colectivas y la gente reacciona. Por otro lado, nosotros hemos promovido a conciencia, digamos, como una política, la necesidad de que cada uno se sienta responsable del medio ambiente y en ese sentido abrimos el espacio de denuncia como un espacio para poder estar presentes en el diálogo con la población, ¿no? Bien, son los vecinos. Exactamente. Bueno, eso es una buena señal. En general, digo, el tema de la denuncia
se hace por parte de aquel que es afectado. No siempre todas las denuncias tienen lógica ambiental, pero es decir, dentro de la DINAMA, cuando se recibe una denuncia, se analiza, se ve la viabilidad, digamos, de inspeccionar, y bueno, y en los casos que se detecta una infracción o un daño ambiental, ahí se actúa, ¿verdad? Bien. Vale la pena decir que se hace la denuncia, quizá la persona ya se sienta satisfecha porque dice, notifiqué, denuncié, pero luego el ministerio tiene que hacer una suerte de inspección o de estudio para ver si se hace lugar a ese reclamo que la persona plantea como un daño para sí. Sí, normalmente se analiza la situación de la denuncia. Si la denuncia se identifica que tiene realmente veracidad, se actúa a través de inspecciones o se actúa a través de la sanción, ¿verdad? Ahora, en todos los casos, actualmente la DINAMA está respondiendo al denunciante qué acción se ha tomado, ¿no? O sea, de cualquier denuncia que se hace, quien denuncia recibe un informe de la DINAMA explicando que se ha actuado, cómo se ha actuado y, digamos, cuál es la situación del hecho denunciado, ¿no? Bien. Voy al punto en cuestión. El gobierno pretende que el daño ambiental sea considerado un delito penal. Bueno, sí, esto lo estamos planteando como un complemento, ¿verdad? Es decir, normalmente nosotros tenemos una legislación ambiental importante, digamos, tiene base en la Constitución de la República del 97, con el artículo 47, en el cual se reconoce, digamos, el interés general del medio ambiente y por lo tanto se sanciona o se abre la posibilidad de sancionar, y a partir de ese artículo hay una ley de protección general del ambiente que establece, digamos, algunos principios básicos y formas de actuación administrativa, donde se plantean las sanciones y el tipo de sanciones que pueden ser hechas. En ese sentido, hasta el momento, a través de esos instrumentos se actuaba. Lo que se ha detectado y se ha verificado la necesidad, digamos, de incorporar en el Código Penal un capítulo que atienda lo que son los delitos ambientales cuando son delitos realmente de significación, no está planteado para todas las acciones de infracciones cotidianas, sino de aquellas cosas que afectan, ya sea la vida de la gente, contaminaciones, situaciones de deterioro de áreas particularmente protegidas, ese tipo de temas, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cuál es la experiencia, habida cuenta de que esto puede llegar a cambiar con esta voluntad de convertir en esta nueva situación a través de un decreto? ¿Qué pasa hoy en día? Las multas no son deporte, las ganancias son tan importantes cuando se realiza, por ejemplo, una fiesta electrónica, que los organizadores prefieren pagar la multa y llevar a cabo la fiesta. Bueno, tú estás poniendo un ejemplo. Es cierto. En general, digamos, esta necesidad se había percibido antes de toda esta situación. Cierto. Y en ese sentido, lo que sí se detecta, digamos, tanto en el plano nacional como en los compromisos internacionales, es que el país debe tener, digamos, un instrumento de tipo penal para sancionar aquellos daños ambientales de importancia y de jerarquía. Las multas en general se adecúan al daño ambiental. En el caso que tú mencionas, la multa fue definida por el impacto ambiental que tuvo el área, donde de alguna forma se identifica ese daño, se valora y se pone la multa. Evidentemente fue una multa importante, es decir, seguramente... En este caso estamos hablando de 1.685.934 millones de pesos. ¿De pesos? Yo lo tenemos en unidades reajustables porque la multa se pone en unidades reajustables. Bueno, yo lo tengo en pesos. En pesos. No sé quién la pagó. ¿Ya está paga esta multa? No, ¿pagada? No, pues la multa se le da vista a la empresa. Se le da vista a la empresa. La empresa puede llegar a no pagarla y ahí tendría que pagarla la Intendencia. Todavía no se transitó ese camino. No, ni siquiera todavía, porque la empresa tiene el derecho a... digamos, a apelar. A apelar, bien. A pedir una disminución
puede argumentar de distintas maneras. Y usted me dice que esto del decreto no es una causa-efecto con este recital. No, exactamente. El decreto es previo. Nosotros ya empezamos a trabajar con la Fiscalía General de la Nación en el mes de junio en este tema. O sea que es un tema que viene desde antes y no hay que relacionarlo con esto, porque creo que en este estaríamos haciendo una relación que no ha sido causa y efecto, ¿no? Arquitecto Jorge Rux, ministro interino de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, le agradecemos el contacto para La Tarde en Casa. Bueno, por favor, a las órdenes. Muchas gracias. Hasta luego. Volvemos a el titular de esta tarde y, por cierto, la manera con la que comenzábamos nuestro encuentro. Les adelantábamos que había sido pionera al generar la información Radio Uruguay. Le agradecemos especialmente también al Departamento de Noticias de esa radio que nos habilitara hacer un contacto directo con la periodista Mónica de León, dado que, bueno, se generaron voluntades periodísticas para estar en vivo en este momento en Roma, de las cuales nosotros estamos haciendo, bueno, un caudal de beneficio. Así que agradecemos a las autoridades de Radio Uruguay, especialmente a la coordinación del noticiero, y le damos la bienvenida y le agradecemos también a Mónica. Buenas tardes desde Montevideo, Mónica. Hola María, ¿cómo estás? Buenas tardes, 6 de la tarde y 36 minutos acá. Bien, los titulares están confirmados. La situación que se generó en ese tribunal habría permitido que Trócoli quedara absuelto y que el procesamiento que se generara era para el ex canciller Juan Carlos Blanco. ¿Cómo se ha vivido esta información y quién la dio? Bueno, la información la da la Corte Italiana de Justicia en una sala, en un aula que se llama el aula búnker de la cárcel de Revilla, una cárcel de máxima seguridad que tiene una sala construida especialmente para juicios multitudinarios, y así fue considerado desde un principio este juicio, dado que había muchísima gente que venía a estar presente en el momento de la lectura de la sentencia. Recordemos que aquí los juicios son públicos, que el tribunal está conformado por un presidente, en este caso una mujer, 2 jueces togados y 6 representantes del pueblo. Son personas comunes que son elegidas para representar al pueblo en los casos de justicia y que participan de la deliberación. Luego de dar comienzo a las 9:30 de la mañana a esta instancia, la justicia se retira a deliberar y se toma el tiempo que considera necesario para dar a conocer el veredicto. En esta ocasión pasaron como unas 9 horas hasta que se dio a conocer la sentencia final. En ese momento todos de pie, tanto la Corte como los abogados y defensores de ambas partes y los presentes se ponen de pie. Era con un audio bajísimo que a veces dificultaba entre el idioma y el volumen entender exactamente qué era lo que estaba pasando, así que se generaron momentos, los primeros, de confusión, pero finalmente se confirmó que la justicia italiana absolvió a todos los uruguayos excepto a Juan Carlos Blanco, que fue condenado a cadena perpetua por los crímenes a los ciudadanos uruguayos con ciudadanía italiana por los que estaba imputado. Una evaluación primaria de los juzgados con cadena perpetua, todos 9 en total, hace reflexionar sobre que la justicia italiana condenó a los cabecillas o a los líderes de cada uno de los países imputados. Juan Carlos Blanco era canciller y los otros son 4 peruanos, 2 bolivianos y 2 chilenos, también ocupaban cargos de relevancia en aquel momento. Eso hace también, leer el hecho de que no se han considerado los casos particulares. Quizás el que más decepción generó en los presentes fue el caso del ex capitán de navío Néstor Trócoli. Había esperanzas de que la cantidad de información presentada y el tenor de las pruebas y de las declaraciones de los testigos pudiera servir o fuera suficiente para que se considerara responsable de los delitos. La justicia italiana, en una breve fundamentación de su decisión, dijo que no había encontrado
elementos suficientes como para acusarlo, condenarlo sobre los crímenes por los que era acusado, condenarlo sobre los crímenes por los que era acusado. Hay que hacer una lectura un poco más profunda de esta situación, María. Esto es una lectura muy primaria de los hechos. Muy bien. Muy bien, Mónica, la verdad es que te agradecemos enormemente la posibilidad de estar allí, gracias a tu trabajo y a la decisión de María, Radio Uruguay. Déjame decirte solo lo que digas. Un dato más importante. Tuvimos la oportunidad de hablar con el vicepresidente de la República y nos confirmó que por el momento el gobierno, el Estado uruguayo va a tomarse unos días para estudiar el caso. Todavía no confirmó la apelación. Recuerden ustedes que este juicio tenía un representante del Estado uruguayo como abogado de las víctimas, el doctor Galliani. Si bien los familiares de los uruguayos inmediatamente tomaron la decisión verbal de apelar esta sentencia con respecto a los uruguayos, a los militares uruguayos que fueron absueltos, no ha sido todavía en estos momentos confirmado por el gobierno uruguayo. El vicepresidente hasta este momento no se había comunicado con el presidente Tabaré Vázquez y va a mantener reuniones en las próximas horas para tomar una decisión sobre esta situación. Bien. Mónica, además de agradecerte, te quiero hacer una pequeña consulta. ¿Es posible que hayas tenido contacto con autoridades de los otros países? Es decir, Chile también estaba presente, no su vicepresidente, pero sí estaba presente a través de su embajada. Lo mismo pasaba con Perú, lo mismo pasaba con Bolivia. ¿Tienen una lectura distinta esos países? Porque la situación parece haber sido más estricta con ellos. La razón es que la mayor cantidad de imputados eran uruguayos. Los otros países era menor la cantidad de imputados en cada caso. Fíjate que en Bolivia había solo un acusado, en Perú 4, en Chile 11 y en Uruguay 16. Entonces, tal vez el resultado más impactante fue el resultado para Uruguay. Los demás países, si bien han quedado también en el mismo compromiso de analizar, porque todavía lo que falta saber son los motivos por los cuales se toma esta decisión. Ahora la justicia tiene que dar a conocer, cuáles son las razones por las cuales decide juzgar a unos y absolver a otros. Entonces hay que esperar la lectura de esto para tomar una decisión legal al respecto. Las próximas horas son determinantes en estos casos porque, implican reuniones de los familiares con sus abogados y evaluaciones al más alto nivel para poder tomar la decisión de apelar, que también tiene un plazo máximo que no debe pasarse para poder apelar definitivamente. Mónica, ¿hubo algún grado de exteriorización por parte de Trócoli? Trócoli no estuvo presente. Trócoli se encuentra en el lugar donde vive. Nosotros temprano en la mañana pudimos hablar unos breves minutos con su abogado. Estaba muy tranquilo, un hombre con un aspecto de mucha sobriedad y soberbia, que inclusive sucedió un episodio particular y fue el hecho de que al comienzo de la lectura, de la apertura de la sesión, el juez, el abogado por Uruguay, Galliani, hizo uso de la palabra y leyó una memoria en la que exhortaba al abogado de Trócoli a que pidiera disculpas porque refería a que en su defensa, cuando había presentado argumentos de defensa, había sido muy ofensivo con el gobierno uruguayo, había ofendido al Estado, al pueblo uruguayo y a su gobierno, argumentando que Uruguay no tenía condiciones para juzgar este tipo de situaciones y que por eso había pedido a Italia que lo hiciera, y una cantidad de elementos más que durante todo este tiempo, desde 2015, se habían escuchado. Eso había ofendido no solamente a los familiares y al abogado en este caso, sino también se consideraba que a nivel de Estado, como se encontraba presente el vicepresidente de la República Oriental del Uruguay, decía Galliani, consideraba que era oportuno pedir que
que el abogado de Trócoli se disculpara ante el gobierno uruguayo. Eso generó, bueno, una instancia de debate porque se confundió esto que se considera una memoria en términos legales con una réplica, cosa que no estaba permitida, el derecho a réplica, y entonces generó, bueno, unos momentos, una diferencia de intercambio de opiniones, y aún en ese caso el abogado de Trócoli estaba muy suelto y muy firme en su postura de que iba a ser absuelto Trócoli. Nosotros pudimos preguntarle dónde se encontraba Trócoli, nos dijo que se encontraba en su casa, que estaba muy tranquilo y que en la tarde le iba a comunicar la sentencia, que estaba convencido iba a ser favorable. Esto evidentemente fue así, y Trócoli solamente se hizo presente una vez en todo este periodo de tiempo en el juzgado para prestar declaración cuando fue convocado como acusado para que hiciera declaración. Impecable tu trabajo, Mónica, te agradecemos especialmente la posibilidad de contactar contigo, agradecemos también a Radio Uruguay, y para cerrar, en la medida de lo posible, al referéndum de lo que tú decidas, si hay algo más para aportar y que no te lo estamos preguntando, ¿tuviste algún tipo de contacto ya con la doctora Mirta Ianse? Sí, claro, Mirta Ianse está todo el tiempo compartiendo esto conmigo. La doctora también quiere tomarse un momento para reflexionar y leer la sentencia. Hemos conseguido una copia de la misma y está, bueno, vamos a juntarnos ahora un ratito aquí en el hotel donde nos encontramos a leerla para que se pueda hacer una evaluación un poco más profunda. A priori, lo que te digo, disconformidad total con la sentencia, una sensación de no comprender los argumentos con los cuales la justicia italiana toma esta decisión, la desazón por parte de los uruguayos en relación a la cantidad de absueltos en este juicio, la alegría sí, sin duda que sí, de muchos otros, cuando se escucha el nombre de Juan Carlos Blanco y la sentencia de cadena perpetua. Entre ellos está el caso de Daniel Banfi, un uruguayo que se escapa a Argentina con su mujer y sus hijitas, que es detenido en su departamento de Aedo, que es desaparecido durante 50 días y que finalmente es encontrado por su mujer, o se lo entregan a su mujer, asesinado de múltiples balazos y quemado con cal, junto con otras 3 personas. De los 5 que ese día se habían llevado, solo 2 logran ser liberados. Hay casos que están involucrados con Juan Carlos Blanco, que por supuesto que generaron una sensación de alivio en las familias involucradas. Estaba Aurora Meloni, la esposa de Daniel Banfi, y bueno, lloraba y decía, esto es una sentencia justa. Se comunicó con sus hijas que viven, una en Milán y la otra en Londres, pero también había familiares que no podían comprender cómo se había tomado una decisión de este tipo en relación al resto de los militares. Ahora, a nivel legal, hay que hacer varias lecturas, hay que hacer lecturas políticas de esto, hay que hacer lecturas legales de esto, y es lo que va a suceder en las próximas horas. Había más expectativa, María, no se colmaron las expectativas, ya lo dijo el vicepresidente de la República, nosotros nos sacamos en directo hace pocos minutos y dijo, bueno, las sensaciones de disconformidad, pero haciendo referencia a la independencia de los 3 poderes del Estado de Uruguay y también a la independencia de poderes que tiene el gobierno italiano aquí, bueno, no está en una situación precisamente el vicepresidente de la República en la que pueda opinar sobre el resultado de una sentencia. Nuevamente, gracias, Mónica. Gracias por estar allí, por atender nuestro llamado. Gracias por dar una mano a esta tarde en casa. Ha sido completo porque todas las personas que podían llegar a ser referentes a la hora de opinar luego de este fallo en primera instancia han sido contactadas por ti, y bueno, ya nos has dicho lo que sucedió, cómo se está evaluando y el tiempo o compás de espera que se están tomando para hacer una lectura profunda, completa de la argumentación que se habrá leído, pero como tú decías, entre el tono bajo y la gran expectativa hay que hacer una lectura jurídica, detallada, depurada, para tomar una posición desde el punto de vista judicial y seguramente también desde el punto de vista del relacionamiento interinstitucional y también político. Mónica de León, muchas gracias por este trabajo especial para Canal 10 y para La Tarde en Casa. Con mucho cariño por ti y por el canal también, y un abrazo desde Roma.
Muchas gracias. A cuidarse, compañera. Bueno, y agradecemos también, ya lo hicimos, a las autoridades de Radio Uruguay, con quienes tuve el gusto de trabajar tanto tiempo y desde donde migré para acompañarlos esta tarde en casa. Hacemos una breve pausa y volvemos. Los productos de Lisoform tienen muchísimas formas de usarse. Mira en todos los lugares donde podés aplicarlos. Usa la nueva crema antibacterial con poder blanqueador en distintas superficies, que limpia, desinfecta y no destiñe. Usa Lisoform en tu hogar.